Hola, en este video trabajamos en nuestro libro de historia de sexto grado en las páginas 62 a 67. En estas páginas trabajaremos el tema Mesoamérica, espacio cultural. Mesoamérica significa América Media. Este término se propuso para referirse a un área cultural que abarca desde el noreste de México hasta Costa Rica, el cual se diferencia de otras regiones por la forma de vida de sus pobladores, su clima y su geografía. Mesoamérica es un espacio de climas y paisajes variados, como valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Sus tierras eran húmedas y fértiles, adecuadas para la agricultura, además de que había numerosos lagos y ríos. Aún con esta diversidad, los habitantes de la región tenían ciertas características en común. Por ejemplo, sus sociedades se organizaban en grupos con diferentes funciones de importancia. Por una parte, los gobernantes, divididos en jefes religiosos y militares, y por otra, artesanos y campesinos. Esta división social se manifestó en los palacios, templos, habitaciones y espacios urbanos en los que los gobernantes vivían. Su dieta constaba de maíz, frijol, chile, calabaza, aguacate y cacao. Hicieron importantes obras para controlar y aprovechar el agua de lluvia, ríos y lagos. Su religión era politeísta. Tenían creencias religiosas que combinaban con conocimientos de astronomía, matemáticas, ingeniería, arte, escritura y medicina. Además, destacaban los basamentos piramidales y las edificaciones que construyeron en las ciudades para el ritual del juego de pelota. Inventaron un sistema de numeración con base vigesimal y su escritura era ideográfica, es decir, dibujaban símbolos que representaban ideas. Se regían por dos calendarios diferentes, el de 365 días para actividades agrícolas y el de 260 para las creencias religiosas. A través de sus mitos intentaron explicar la complejidad del mundo natural y del humano, tratando de preservar la armonía entre ambos. Así que pueden entenderse los rituales que incluían diversas formas de sacrificio humano. A la izquierda puedes observar una representación de la diosa Tlaltecutli, mejor conocida como la Señora de la Tierra, que se encuentra en el Museo del Templo Mayor. Ahora bien, en Mesoamérica hubo precisamente civilizaciones mesoamericanas. Para su estudio, la historia de Mesoamérica ha sido dividida en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. En el preclásico se considera que la primera cultura fue la de los olmecas. Y bien, el preclásico inició 2500 años antes de Cristo y concluyó hacia el año 200 después de Cristo, es decir, duró aproximadamente 2700 años, a lo largo de los cuales se sentaron las bases de las culturas mesoamericanas. Hacia 1200 años antes de Cristo floreció la civilización más importante del periodo preclásico en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, la cultura olmeca. Algunas de las características de los olmecas fueron retomadas después por otros pueblos, como la construcción de edificios para ceremonias y rituales como el juego de pelota. Los olmecas desarrollaron un arte con estilo único, caracterizado por las enormes esculturas de cabezas. Elaboraron calendarios y consolidaron un sistema de escritura. La división del trabajo permitió la construcción de obras de riego, represas, canales y terrazas, que favorecieron la producción agrícola y el incremento de comercio. Los asentamientos olmecas más importantes son San Lorenzo, entre 1200 y 900 a.C., y La Venta, que alcanzó su esplendor entre 800 y 400 a.C. Influyeron en otras regiones de lo que hoy son Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Chiapas. Hacia el año 400 a.C., los centros olmecas comenzaron a ser abandonados, aún no se sabe por qué.
y en la parte de abajo puedes encontrar precisamente una pirámide encontrada en la Venta, en Tabasco, y una cabeza de un gobernante olmeca. Recuerda que los olmecas se caracterizaron precisamente por este tipo de esculturas. Posteriormente podremos observar que se encuentra el periodo clásico, en el cual se desarrollaron culturas como los teotihuacanos, mayas y zapotecos. El periodo clásico abarca del año 200 al 900 después de Cristo, en el cual las civilizaciones alcanzaron su más alto desarrollo cultural. Se erigieron enormes basamentos piramidales como la Pirámide del Sol en Teotihuacán, en el actual Estado de México, el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, y el Templo de la Serpiente Bicéfala en Tikal, en Guatemala. Las ciudades crecieron hasta alcanzar poblaciones de miles de habitantes, como Teotihuacán, Monte Albán y Tikal. Estas y otras ciudades más pequeñas mantuvieron estrechas relaciones políticas y comerciales, además de alianzas matrimoniales entre grupos de gobernantes. Teotihuacán mantuvo alianzas políticas con los zapotecas de Monte Albán y los mayas de Tikal, lo cual ahora sabemos porque en estos sitios se encontraron monumentos de piedra que representan las visitas de embajadores teotihuacanos. Asimismo, en Teotihuacán se han encontrado productos mayas y zapotecos, así como cerámica, cuentas de jade, conchas y caracoles marinos provenientes de Oaxaca y del sureste mesoamericano. Teotihuacán se convirtió en la ciudad principal de Mesoamérica en este periodo. Estaba situada en el altiplano central, lo que permitió a sus habitantes aprovechar recursos naturales como la obsidiana para fabricar armas, herramientas y utensilios. Además, tuvieron acceso a sitios alejados gracias a su red de caminos. Sus ritos estaban dirigidos a los dioses de la lluvia y la fertilidad, posteriormente conocidos como Tlaloc y Quetzalcóatl, mejor conocido como serpiente emplumada. En la parte de abajo puedes observar precisamente una vista actual de Teotihuacán, que fue una de las ciudades más pobladas de Mesoamérica. Teotihuacán comenzó a decaer hacia el año 650 debido al agotamiento de los suelos fértiles, los conflictos internos y el surgimiento de otras ciudades que compitieron por el control de las rutas comerciales como Xochicalco en el actual estado de Morelos, Cacaxtla en Tlaxcala y Teotenango en el actual estado de México. La maya es otra gran civilización del clásico, ya que consolidó un sistema de escritura y conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados como el uso del número cero. Su refinado arte se expresa en palacios y templos, estelas y esculturas, pinturas y cerámica. El florecimiento de ciudades como Palenque, Calakmul, Copán y Tikal fue posible por su eficiente explotación de los recursos naturales y por las relaciones comerciales, aunque la competencia entre ellas derivó en guerras que influyeron en su decadencia y final abandono. La cultura zapoteca se distinguió por sus excelentes tejedores y alfareros. Tuvo notables avances en escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos. Su ciudad cumbre fue Monte Albán, que vivió su esplendor entre 250 y 900. Tras el debilitamiento de Monte Albán, sus habitantes se reubicaron en otras ciudades como Lambitieco y Sachila, actual estado de Oaxaca. Hacia el final del clásico, algunos centros urbanos perdieron poder y otros desaparecieron. Se inició así una nueva etapa de la historia mesoamericana, caracterizada por luchas entre civilizaciones que buscaban el control de las regiones de Mesoamérica. Del lado derecho podrás encontrar un dato interesante acerca de la Pirámide del Sol que se ubica en Teotihuacán. Esta pirámide tiene 65 metros de altura y un volumen de 1.000.000 de metros cúbicos. Según cálculos hipotéticos, debió construirse a lo largo de 139 años gracias al trabajo de entre 12.000 y 14.000 personas que pudieron estar agrupadas por especialidades como acarreadores, canteros, albañiles, entre otros, quienes habrían trabajado en jornadas de 10 horas los 7 días de la semana para poder construir esa pirámide.
También en la parte de abajo puedes encontrar fotografías de cómo luce actualmente Palenque en Chiapas y Monte Albán en Oaxaca. Finalmente tenemos el periodo posclásico en el cual se desarrollaron toltecas y mexicas. El posclásico abarcó del año 900 a 1521. Varios grupos nómadas de Aridoamérica migraron hacia Mesoamérica durante este periodo, retomando las formas de vida de las culturas agrícolas con las que tuvieron contacto. Este periodo se caracterizó por el incremento de los conflictos armados. Podemos apreciar la gran importancia de la guerra en los códices, las esculturas, la cerámica y la decoración de edificios. Los militares ocuparon posiciones muy importantes porque se encargaban de extender los dominios de sus ciudades y también de defenderlas. La cultura tolteca se desarrolló entre los años 900 y 1150 después de Cristo. Los toltecas dominaron la región de la Huasteca, parte de lo que hoy son San Luis Potosí y Zacatecas, así como el centro de México. En Tula o Hidalgo, su centro urbano más importante, convivieron diversos grupos como nahuas y otomís. Se han encontrado indicios de un incendio en varios monumentos de la zona arqueológica de Tula, por lo que se piensa que el fin de la ciudad ocurrió en forma violenta. Hacia mediados del siglo XIV, los aztecas llegaron al Valle de México. Según el mito, provenían de algún lugar del norte llamado Aztlán y retomaron elementos de otras culturas como la teotihuacana y la tolteca. Se les ha llamado el pueblo del sol porque era el astro que más veneraban. Creían que su dios Huitzilopochtli los había elegido para mantener vivo al sol, alimentándolo con sacrificios humanos. A la izquierda puedes observar los atlantes de Tula que se encuentran en el estado de Hidalgo. En la parte de abajo puedes encontrar una representación de la diosa Coyolxauhqui encontrada en el Templo Mayor en la Ciudad de México. Gracias a su poder militar, los mexicas, nombre adaptado por los aztecas al llegar al valle, lograron dominar varias regiones de Mesoamérica, después de liberarse del dominio tepaneca en 1430. Después se aliaron con Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba, formando la Triple Alianza, con la que lograron conquistar territorios más lejanos y recabar tributos. Los pueblos conquistados les entregaban diversos productos como oro, plata, cuentas de jade, plumas como las del quetzal, pieles de animales, cacao y algodón, pero también prisioneros para los sacrificios, por lo que la guerra para ellos era una necesidad permanente. Los mexicas edificaron la ciudad de Tenochtitlán sobre un islote del lago de Texcoco, el cual fue ampliándose con la construcción de chinampas, que a su vez permitieron la producción de alimentos con varias cosechas al año. Desarrollaron un pensamiento filosófico que se refleja en sus creencias religiosas, códigos, poemas y discursos educativos hechos en un elegante náhuatl, que era el idioma de los mexicas. La educación era obligatoria y existían dos escuelas, una para los nobles, mejor conocida como Calmecac, y otra para los demás jóvenes, conocida como el Telpochcali. El fin del dominio mexica sobre Mesoamérica llegó en 1521 cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán. A la derecha se te muestra precisamente el concepto de chinampa. Una chinampa es un tejido de varas en áreas lacustres donde se deposita lodo para formar un islote artificial para uso tanto agrícola como urbano. Y en la parte de abajo puedes observar también una obra titulada La Gran Tenochtitlán vista desde el mercado de Tlatelolco, pintado por Diego Rivera en 1945 y que se encuentra en Palacio Nacional. Y bien, para concluir este tema, te solicito retomar las culturas, sus características, sitios arqueológicos y ciudades y los dioses en quienes creían. Recordemos,
Los olmecas se establecieron en el periodo preclásico de Mesoamérica. Recuerda que se establecieron también en Veracruz y Tabasco. Se caracterizaron por la construcción de edificios para ceremonias y rituales. Desarrollaron un arte único, como lo son las cabezas colosales. Elaboraron calendarios, consolidaron un sistema de escritura, tenían una clara división del trabajo. Construyeron obras de riego, represas, canales y terrazas. Se enfocaron en la producción agrícola y el comercio. Sus sitios arqueológicos y ciudades más importantes fueron San Lorenzo y La Venta, y los dioses en quienes creían fueron, por ejemplo, el dios Jaguar, dios de la lluvia y la fertilidad, y Homshuk, dios del maíz. Posteriormente tenemos a los teotihuacanos, quienes se establecieron en el Estado de México, mantuvieron alianzas con los zapotecas y los mayas, tenían ciudades con miles de habitantes, se convirtieron en la ciudad principal de Mesoamérica en el periodo clásico, usaron la obsidiana para fabricar armas, herramientas y utensilios, construyeron redes de caminos y decayeron debido al agotamiento de recursos, los conflictos internos y con otros pueblos que compitieron por el control de las rutas comerciales. Recuerda que sus sitios arqueológicos y ciudades más importantes fueron precisamente la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Los dioses en quienes creían fueron Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, mejor conocido como serpiente emplumada. Ahora bien, los mayas se establecieron en Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Guatemala y Belice. Mantuvieron alianzas con los teotihuacanos. Consolidaron un sistema de escritura, así como conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados. Su arte se vio expresado en palacios y templos, estelas y culturas, pinturas y cerámica. Explotaron al máximo los recursos naturales, mantuvieron relaciones comerciales con otros pueblos y utilizaron el número 0. Sus principales sitios arqueológicos y ciudades fueron Palenque, Tikal, Bonampak, Calakmul, Copán. Los dioses en quienes creían principalmente eran Itzamna, dios creador, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, Ixchel, diosa de la luna, Chac, una deidad maya del agua y la fertilidad. Ahora bien, los zapotecas se establecieron en Oaxaca, mantuvieron alianzas con los teotihuacanos, eran excelentes tejedores y alfareros, tuvieron notables avances en la escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos y se reubicaron en otras ciudades tras el debilitamiento de Monte Albán. Sus sitios arqueológicos y ciudades fueron precisamente Monte Albán, Sachila y Lambitieco. Los dioses en quienes creían principalmente fue el dios Xipetotec, dios creador. Los toltecas se establecieron en Hidalgo, San Luis Potosí y Zacatecas. Construyeron grandes esculturas como los gigantes de Tula. Eran una sociedad militarizada y se dedicaban a la agricultura. La ciudad más importante fue Tula y uno de los dioses más representativos era el dios Xipetotec, mejor conocido como el dios creador. Por último, los mexicas lograron dominar varias regiones de Mesoamérica. Se aliaron con Texcoco y Tacuba formando la Triple Alianza. Los pueblos conquistados les presentaban tributos como oro, plata, jade, plumas de quetzal, pieles de animales, cacao y algodón. Construyeron chinampas y la educación era obligatoria. Recuerda que había 2 escuelas. Para los nobles el Calmecac y el Tepochcali para los demás habitantes. Su principal ciudad fue Tenochtitlán y los dioses en quienes creían principalmente era Huitzilopochtli, que era el dios del sol, y Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Recuerda que las civilizaciones mesoamericanas culminaron cuando en 1521 fueron conquistados por los españoles. Esto marcó el fin precisamente de las civilizaciones mesoamericanas y el periodo de colonización en nuestro país y a otros pueblos de América. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.